Damos la bienvenida al diputado Tomás Guanipa, uno de los parlamentarios que intervino el día de hoy en la Asamblea Nacional en esta discusión sobre la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Diputado, gracias por este contacto con Unión Radio. Bienvenido. Un placer, Vanessa. Saludos a ti y a toda la gente que nos escucha hasta ahora. Gracias por atendernos. Diputado, allá hay una decisión de la mayoría parlamentaria en cuanto a considerar que la sentencia debe ser rechazada, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué viene ahora? Es decir, va a ser una suerte de guerra de... Ahora el TCJ dictamina algo más sobre la Asamblea discute y decide que el TCJ tampoco tiene potestad. ¿Qué piensa usted que va a suceder? Mira, la verdad es que es muy lamentable frente a la crisis social y económica que vive el país, que el gobierno haga todo el empeño por afianzar, profundizar, radicalizar una confrontación entre poderes cuando el Parlamento acaba de ser electo, tiene una legitimidad popular incuestionable y tiene unas prerrogativas, tiene unas atribuciones, unas funciones que le da la Constitución, y que se quiera utilizar a la sala constitucional como un instrumento político para tratar de disminuir, anular la labor parlamentaria, creo que demuestra que hay muy poco talante democrático en la forma como Nicolás Maduro está asumiendo esta etapa tan difícil que tiene el país, que por cierto es absolutamente inconveniente para él mismo, porque está generando una crisis de tal magnitud que por supuesto el cuestionamiento general recae sobre él, porque es el mandatario nacional, porque es el que debería haber mejorado la situación económica y social que estamos viviendo, porque es el que está promoviendo todo este tipo de acciones, pero además es el personaje o la figura política con más rechazo ahorita en el país, con lo cual yo creo que esta confrontación entre poderes no es útil, no es buena para la democracia del país, pero nosotros tenemos la obligación de defender la legitimidad de la Asamblea Nacional, de defender la constitucionalidad de nuestras funciones, y además, como muy bien lo dijo hoy el presidente de la República, el presidente de la Asamblea Nacional, esa es una sentencia que tiene vicio de nulidad porque fue firmada solo por 4 magistrados, con lo cual para nosotros la sentencia no solamente el contenido lo rechazamos, sino que para nosotros es inexistente. Ahora, ¿Se está extralimitando la Asamblea Nacional, diputado? No, por el contrario, estamos asumiendo lo que es una sentencia que claramente fue firmada por menos de los miembros necesarios para que una sentencia de la Sala Constitucional pueda ser emitida, pero además quienes se extralimitan en sus funciones de la Sala Constitucional cuando están reformando la Constitución y reformando leyes. Eso es absolutamente inaceptable, eso no puede ocurrir, esas no son las funciones de la Sala Constitucional, pero además no puede ser que 4 o 7 personas cuya designación está cuestionado por el país y por la forma como se hizo y cuya procedencia, es decir, los personajes son todos vinculados al Partido Socialista Unido de Venezuela. Hay un vicecanciller, hay exministros, hay exdiputados en esa sala constitucional de este gobierno, pues por supuesto nos hace ver que es como el instrumento político antes, el instrumento de Nicolás Maduro de la Asamblea Nacional, para ejercer arbitrariamente cualquier competencia o función que él quisiera hacer, para tener leyes habilitantes, para hacer lo que le diera la gana. Ahora está usando la Sala Constitucional para desconocer la voluntad del pueblo. Yo creo que ahí, en el fondo, subyace el asunto. Cuando tú desconoces la voluntad de un pueblo que se expresó masivamente el 6 de diciembre, pues tú estás desconociendo a todo un país, y eso trae como consecuencia, desde mi perspectiva y desde nuestra perspectiva, que la crisis que hoy tenemos nos haga pensar que es inminente, obligatorio buscar mecanismos constitucionales para sustituir a quien es el principal artífice de esta crisis tan grave que estamos viviendo en el país, que es Nicolás Maduro. Conversamos a las 3:22 de la tarde con el diputado Tomás Guanipa, dirigente del Partido Primero Justicia. Diputado, nos iba a contestar lo que le habíamos preguntado inicialmente y lo interrumpimos, excúsenos. ¿Cuál va a ser, qué va a ocurrir? Es decir, ¿cuál va a ser el próximo paso? Esa pregunta que tú haces es muy importante, porque yo creo que esto no puede ser como una especie de juego de ping-pong entre la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, en momentos en los cuales nosotros queremos aprobar una ley para darle, por ejemplo, bono de alimentación y medicina a pensionados y jubilados, queremos dar propiedad a quienes son beneficiarios de una vivienda, queremos dar una ley de producción que permita que las tierras que hoy están improductivas se vuelvan a producir, que no vengan con cuentos de conucos ni de agricultura urbana cuando tenemos millones de hectáreas que podemos producir en el país, que podamos generar soluciones a los venezolanos concretas, y yo creo que la Asamblea Nacional tiene que concentrarse en esos temas, y más allá de entrar en una diatriba con una sala que está politizada, yo creo que la reflexión que tenemos que hacer aquí es que la justicia está absolutamente corrompida, está politizada, está podrida, y mientras la gente está pasando necesidad,
pareciera entonces que el gobierno no termina de entender que es a ellos a quienes tenemos que abocarnos. Yo creo que nosotros tenemos que promover y buscar un mecanismo de salvación nacional que permita unirnos a todos. Yo digo inclusive unir a quienes hoy están en el gobierno o a quienes acompañan a este gobierno en un mecanismo bajo el cual nos podamos poner de acuerdo para afrontar esta crisis. Y si la Asamblea Nacional puede ser útil para eso, pues vamos a seguir ejerciendo nuestras funciones y vamos a promover en la calle, con la gente, salidas constitucionales que permitan que esta etapa de confrontación pase de una vez por todas y que tengamos un gobierno que sea útil al pueblo, empleado del pueblo y no se sienta dueño del destino de un país, ni dueño de un pueblo ni de su conciencia. Diputado Guanipa, cuando habla de un mecanismo de salvación nacional o una suerte de punto de encuentro entre todos los sectores que consideran que el país está en una situación catastrófica, ¿en qué está pensando? Mira, lo primero es que yo pienso que una vez efectuado el proceso electoral y el resultado teniendo la contundencia que tuvo, cualquier presidente de la República hubiese asumido con humildad esos resultados y hubiese llamado a un diálogo nacional. Nosotros dijimos al principio que estábamos abiertos a ese diálogo. Lo primero que respondió fue que eso era una bofetada para él, que no habría posibilidades de hacer más viviendas y que nosotros no se nos ocurriera ir a Miraflores ni siquiera para hacer el saludo institucional que hay entre poderes cuando un poder se instala. Generaron un cambio en la sala constitucional, nombraron a troche y moche magistrados y sin embargo nosotros seguimos diciendo hay que abrir puertas del diálogo. Te confieso que hemos hecho esfuerzos para que ese diálogo se pueda dar, pero el gobierno nacional ha implosionado todos los puentes de entendimiento. Y entonces, cuando tú ves que un gobierno no toma decisiones en materia económica ni en materia social para resolver los problemas de la gente, tú tienes que recordar que un gobierno está para resolver los problemas del pueblo. Y si un gobierno se convierte en el primer adversario del pueblo, y hoy Nicolás Maduro se ha convertido en el peor de los adversarios del pueblo venezolano, tienes que promover un mecanismo de salida y tienes que buscar el diálogo entre todos los factores sociales, incluidos los que han apoyado hasta ahora a Nicolás Maduro. Pero tienes que darle respuesta a la gente, porque el nivel de desesperación que hoy hay en los ciudadanos nos obliga a buscar cambios democráticos que no permitan. 3:25 de la tarde, parece que perdimos la comunicación con el diputado Tomás Guanipa. No, no, fíjese, usted decía que lo que usted percibe es que el gobierno nacional, particularmente el presidente Nicolás Maduro, no está entendiendo ni está escuchando y que por ende la Así es. oposición va a insistir en buscar salidas y en una suerte de Claro. acuerdo de salvación nacional. Hay que buscar un cambio que sea democrático, que sea constitucional, que sea electoral, que permita consultar al pueblo y que el pueblo tome la decisión de cómo debe conducirse el país, porque lo que está claro es que el mensaje que el pueblo dio el 6 de diciembre es un mensaje que el gobierno nacional no ha querido aceptar y que por el contrario lo ha querido desconocer con las cosas que ocurren, como lo que ocurrió con el tribunal, con la sala constitucional. Y te reitero que para nosotros es muy importante buscar caminos democráticos que impidan que la violencia, la confrontación, la anarquía, que pareciera que es un camino que está promoviendo el gobierno, se pueda andar, porque eso es lo peor que le puede pasar al país. Hoy mismo, en la sesión del Consejo Municipal de Puerto La Cruz, la vicepresidenta del PSUV le lanzó un vaso a la concejal de Primero Justicia y le abrió la cabeza. Ahorita, hace instantes, en la Plaza Bolívar, estaba el diputado Carlos Paparoni de Primero Justicia saliendo a almorzar y un grupo de gente violenta de esas que ponen alrededor de la asamblea se le acercó, empezó un forcejeo y le partieron una botella en la cabeza. Ese no es el país que nosotros queremos en este momento. La gente está pasando demasiada necesidad. La angustia que uno ve en los barrios es tan grande que lo lógico es que el sentido patriótico que todos debemos tener más allá de nuestra diferencia ideológica nos obligan a sentarnos en una mesa y más allá de buscar responsables, abramos las puertas a un cambio que permita que este modelo sea sustituido por un modelo económico que le dé tranquilidad al pueblo, que le dé sosiego, que le dé paz y que le dé prosperidad. Conversamos con el diputado Tomás Guanipa. Diputado, entendemos que la Mesa de la Unidad Democrática se declaró en sesión permanente para definir un mecanismo constitucional que lleve a un cambio de gobierno, a la salida del presidente Nicolás Maduro. Primero, Justicia se inclina por el referéndum revocatorio. ¿Está dispuesta a negociar con otros sectores Mira, dentro de la MUD? no, nosotros estamos, por supuesto, dentro de la MUD haciendo toda una discusión muy franca, muy abierta, fraterna, para que podamos buscar el mejor mecanismo. Y para nosotros hemos dicho que tanto el referéndum revocatorio como la enmienda la hacemos nuestra porque creo que se complementan. Yo creo que en un país como este no debería existir reelección indefinida. Yo creo que los mandatos tienen un periodo de tiempo muy largo. Hay enmiendas que nosotros podemos hacer y que existe ya el precedente de lo que se hizo en el año 2007 por parte del presidente de la República, o año 2009, no recuerdo ahorita muy bien la fecha, pero lo que sí quiero decir es que una enmienda es muy válida
y también es muy válido organizar a la gente en la calle para que soliciten una figura que ya está en la Constitución, que estamos a tiempo para solicitarla y que es el referéndum revocatorio. Todas tienen obstáculos, porque es que el gobierno no quiere abrir ninguna puerta de participación a la gente, pero en todo caso todas tenemos que explorarla, porque no porque el gobierno quiera impedir que eso ocurra, debemos nosotros dejar de luchar para que en efecto se puedan dar. Y por eso yo creo que es estéril competir entre una y otra propuesta. Yo creo que las dos se complementan y en ese sentido nosotros estamos con mucha fuerza organizando a la gente en la calle para pedir el revocatorio y prestando toda nuestra colaboración para aprobar en la Asamblea Nacional la enmienda constitucional. La enmienda depende de los políticos y de los diputados. El referéndum depende de la gente y yo creo que nosotros debemos estar en las dos instancias acompañando las dos iniciativas. Es decir, primero Justicia es partidaria de activar ambas, tanto la enmienda como el referéndum revocatorio. Efectivamente. Simultáneamente. Simultáneamente. ¿No se contraponen? Como esfuerzos, tomando en cuenta En lo esfuerzos. absoluto, porque bueno, en todo caso la enmienda hay que discutir el tema del contenido, pero creo que se pueden complementar muy bien, y yo creo que por el contrario, son dos vías que tenemos que explorar. Imagínate, Vanessa, que pudiera haber alguna de las dos que tuviese un obstáculo y que ya cuando queramos activar la otra sea muy tarde. Creo que nosotros tenemos que ahorrarle tiempo a los venezolanos. Lo mejor que pudiera ocurrir, Vanessa, es que el gobierno asumiera que esta crisis lo sobrepasó, que este es un modelo que ya no pueden continuar manteniendo y que no es posible bajo esta conducción lograr que el país pueda encaminarse, y eso traería como consecuencia la renuncia del presidente. Pero eso es un acto voluntarísimo, eso es un acto que depende del presidente de la República y sería lo mejor porque nos ahorraría tiempo, porque nos permitiría entrar en un diálogo de todos los sectores, porque sería el mecanismo que por lo menos denotaría de parte de él alguna preocupación por lo que pasa en el país, pero repito, eso depende de él y de nosotros en la Asamblea que una enmienda se pueda dar y del pueblo en la calle que un referéndum se pueda solicitar. Así que creo que todas las cosas hay que hacerlas, porque lo que sí te digo es que sin la participación mayoritaria, organizada y popular, nosotros no podemos lograr cambios en Venezuela. Diputado Guanipa, sea cual sea la decisión, Primero Justicia la va a apoyar. Sí, Sea claro, cual sea la decisión de la MUD, independientemente de que claro. no fuese lo que usted está planteando ahora. Claro, es que al final estamos muy cerca de un consenso. Yo creo que el consenso va a tener la posibilidad de desarrollar las distintas opciones constitucionales que hay y no nos vamos a cerrar a ninguna, porque al final el objetivo es que Venezuela pueda cambiar. Diputado, muchísimas gracias por estos minutos. Bienvenido siempre. La verdad es que es muy lamentable frente a la crisis social y económica que vive el país, que el gobierno haga todo el empeño por afianzar, profundizar, radicalizar una confrontación entre poderes cuando el Parlamento acaba de ser electo, tiene una legitimidad popular incuestionable y tiene unas prerrogativas, tiene unas atribuciones, unas funciones que le da la Constitución. Le damos la bienvenida al diputado Tomás Guanipa, uno de los parlamentarios que intervino el día de hoy en la Asamblea Nacional en esta discusión sobre la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Diputado, gracias por este contacto con Unión Radio. Bienvenido. Un placer, Vanessa. Saludos a ti y a toda la gente que nos escucha hasta ahora. Gracias por atendernos. Diputado, allá hay una decisión de la mayoría parlamentaria en cuanto a considerar que la sentencia debe ser rechazada, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué viene ahora? Es decir, va a ser una suerte de guerra de... Ahora el TCJ dictamina algo más sobre la Asamblea discute y decide que el TCJ tampoco tiene potestad. ¿Qué piensa usted que va a suceder? Mira, la verdad, y que se quiera utilizar a la sala constitucional como un instrumento político para tratar de disminuir, anular la labor parlamentaria, creo que demuestra que hay muy poco talante democrático en la forma como Nicolás Maduro está asumiendo esta etapa tan difícil que tiene el país, que por cierto es absolutamente inconveniente para él mismo, porque está generando una crisis de tal magnitud que por supuesto el cuestionamiento general recae sobre él, porque es el mandatario nacional, porque es el que debería haber mejorado la situación económica y social que estamos viviendo, porque es el que está promoviendo todo este tipo de acciones, pero además es el personaje o la figura política con más rechazo ahorita en el país, con lo cual yo creo que esta confrontación entre poderes